Más de 800 detenciones arbitrarias, 27 asesinados en escasos 8 días. ¿Qué está pasando en Venezuela? Hablemos de derechos humanos con Génesis Dávila, presidente de la organización no gubernamental Defiende Venezuela. Muchísimas gracias, Juan Carlos. En Venezuela lo que definitivamente estamos enfrentando y lo que hemos venido enfrentando durante los últimos años es una crisis severa de violaciones de derechos humanos que ha sido de tal magnitud que ha escalado y ha llegado al punto de convertirse en crímenes de lesa humanidad. Esta es la situación que atraviesa el país y día a día se convierte en algo mucho más crítico. ¿Y qué podemos hacer desde el contexto de las organizaciones de derechos humanos? ¿Qué están haciendo ustedes como ONG para defender y actuar en casos de esta naturaleza? Bueno, sin lugar a dudas, lo que queda para la sociedad civil venezolana, para todas las organizaciones que se abocan a trabajar en materia de derechos humanos, lo más importante de todo es documentar y denunciar. Es importante primero documentar para poder tener un registro de lo que sucede en el país y con esto poder elevar denuncias a las instancias internacionales de protección de derechos humanos. Lamentablemente estamos ante una situación en donde no hay institucionalidad en nuestro país, en donde los poderes están subordinados al poder ejecutivo precisamente y especialmente el poder judicial, y de aquí la necesidad de poder documentar y presentar estas denuncias ante organismos que garanticen la institucionalidad y puedan velar por la protección de los derechos de las víctimas. Muchas personas preguntan, bueno, estos procesos son sumamente lentos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a salir de esta situación? Y no se trata de tiempo, se trata de efectividad. Y si en algún momento queremos nosotros hacer justicia, lo inicial es comenzar con la denuncia. Si no tenemos el récord histórico de qué fue lo que sucedió, nunca podemos reclamar justicia para las víctimas de nuestro país. ¿Y cuál piensas tú que en ese contexto es el rol de los organismos internacionales de protección de derechos humanos? Alguien tiene que hacer justicia, esto no puede quedar así. Bueno, de esto hemos visto muchos ejemplos y lamentablemente la situación de Venezuela ha tenido que escalar a un punto de convertirse en crímenes de lesa humanidad para que la comunidad internacional se pronunciara fuertemente y definitivamente tomara una postura. Por ejemplo, a través de la Organización de los Estados Americanos, el año 2017, cuando se vivieron las terribles represiones que vimos en las protestas, la OEA tomó un rol de liderazgo mundial respecto a Venezuela. En la OEA pudimos ver cómo comenzó todo con una serie de informes que después terminaron traduciéndose en unas audiencias públicas en donde se invitaban a víctimas, a representantes de la sociedad civil, a antiguos funcionarios de los poderes públicos en Venezuela e incluso a militares también, para que narraran cómo es que habían sido víctimas de todos estos crímenes. Después esto terminó convirtiéndose en un examen, en una evaluación, en un reporte que fue desarrollado por 3 expertos, y a partir de esto el escenario mundial cambió. ¿Qué pasó? Tuvimos en el 2018, en febrero, la apertura del examen preliminar que evalúa la situación de Venezuela, y ahora 5 países han referido el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional solicitando que se pueda avanzar de este examen preliminar a una evaluación, a una investigación en donde la Corte Penal Internacional pueda directamente hacer la investigación necesaria para que se puedan dictar órdenes de captura y se puedan procesar a los responsables de los delitos de esta naturaleza. Entonces, creo que sin lugar a dudas, las organizaciones internacionales tienen un rol muy importante, pero este rol va más allá de la institución, va dentro de la voluntad política de quienes ejercen los espacios de poder dentro de estas organizaciones para que esos marcos de protección se hagan efectivos. De nada sirve tener una institución que no tenga ningún tipo de impulso y que no garantice la protección de los derechos de las personas. Hablando de protección efectiva de derechos humanos, nosotros hemos visto una presencia significativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Venezuela dictando medidas de esta naturaleza. ¿Qué opinas tú de esas medidas? ¿Cómo consideras que pueden ser viables? ¿Se están cumpliendo en realidad en Venezuela esas medidas de la Comisión Interamericana? El rol de la Comisión Interamericana dictando medidas cautelares
que son medidas de protección para personas cuyos derechos se encuentran en una situación de gravedad, de urgencia y de riesgo de daño irreparable, ha sido fundamental, porque en este caso no se trata de un derecho que ya haya sido violado. Simplemente con el riesgo de que esa persona pueda ser víctima de una vulneración y que esa vulneración después no se pueda reparar, ya le hace una persona que puede ser sujeto de una medida cautelar. Las medidas cautelares en diferentes espacios hemos podido evaluar cómo algunas han sido efectivas después de que se otorgan, como otras no han sido efectivas, pero para todo esto se tiene que desarrollar una estrategia. Ojalá pudiéramos estar ante una situación de país en donde ni siquiera se necesitara el otorgamiento de medidas porque no existiera ningún tipo de personas que estén en riesgo de sus derechos, principalmente la vida y la integridad personal, que son los derechos principales que se protegen a través de las medidas cautelares, pero no es así. Necesitamos un organismo de protección que haga estos llamados, estos pronunciamientos y le señale al Estado que esa persona está en riesgo y que si se vulneran esos derechos, entonces el Estado será el responsable porque ya se le advirtió del riesgo. Y bueno, en algunas ocasiones han sido efectivas, en otras ocasiones no, pero han sido mecanismos que se tienen que seguir implementando, porque con que una sola de ellas haya sido efectiva implica que son medidas que se acatan y que nosotros tenemos que seguir impulsando, porque incluso si no se llegan a acatar, si no se cumplen, ya está el registro y ya se sabe que hay responsabilidad por parte del Estado. Bueno, muchísimas gracias a Génesis Dávila por su explicación y seguiremos atentos a la necesidad de defender derechos humanos en Venezuela frente a la grave crisis en esa materia que existe en nuestro país. Gracias a todos.